Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Entonces, tenemos que hallar las raíces de este polinomio característico. Para hallar las raíces podremos ayudarnos, ¿no? De una computadora o de una calculadora, como la Chip Prime. Entonces, acá anotamos nuestro polinomio x a la cuarta más 14x cubo más 77x cuadrado más 200x, ¿no? 200x más 208. Ese es el polinomio característico. A ver. Creo que está bien. 14, 77, 200 y 208. Entonces, en la calculadora, vamos a acá, ¿no? Este teclado. Vamos a la álgebra y factor, el número 4. Ingresamos nuestro polinomio. Y la calculadora ya nos factoriza, ¿no? Ese es entonces el polinomio ya factorizado. De ese polinomio ya factorizado, acá podemos ver que una raíz va a ser igual a -4, otra raíz también va a ser igual a -4, ¿no? Ambos de este factor. Y las otras dos raíces van a ser imaginarias, ¿no? Este es un polinomio de grado 2, va a tener dos raíces. No se puede factorizar ya, la calculadora ya no puede, entonces van a tener dos raíces imaginarias, puede ser, o bien números irracionales. Dos raíces entonces van a ser eh, reales, ¿no? Y que se repiten. Entonces, una raíz es x y m igual a -4. Entonces, acá, ¿no? Justamente, un divisor, -4. Baja el 1, 1 por -4 es -4, 14 menos 4 es positivo 10, 10 por -4 es -40, 77 menos 40 es 37 positivo, 37 por -4 es, ¿cuánto es? 148. 148. Sí, Ox. Mm, sí, 148 me parece que es. 200 menos 148 es 52 positivo. 52 positivo por -4 es 208 negativo. Entonces, da, ¿no? Acá. 208 menos 208, 0. Una raíz es -4. Seguimos utilizando Ruffini. Lo que quedaría ya sería un polinomio de grado 3, ¿no? Acá. Los coeficientes son estos. Utilizamos sigue Ruffini. Otra raíz también habíamos dicho que iba a ser -4. La misma raíz se repite dos veces. Uno baja acá, uno por -4 es -4, 10 menos 4 es positivo 6, 6 menos 4 es -24, 37 menos 24 es, ¿cuánto es? 13, creo que es 13, sí, 13. 13 por -4 es -52, ¿no? ¿O no? Sí, -52. 52 menos 52, 0. Otra raíz entonces es m igual a -4. Y este polinomio de grado 4 lo podemos expresar como sigue, ¿no? M menos la primera raíz, que es -4, multiplicado por m menos la segunda raíz, que también es -4, multiplicado por un polinomio, ¿no? Que va a ser de grado 2. Los coeficientes van a ser 1 por m cuadrado más 6 veces m más 13. Todo eso igualado a 0.
los coeficientes acá respectivamente. Entonces, un poco reescribiéndolo, más, ¿no? Positivo 4, m más 4, m más 4, m más 4 elevado al cuadrado multiplicado por m cuadrado más 6m más 13, igual a 0. Entonces, de acá hemos obtenido que una raíz es igual a negativo 4, una segunda raíz es igual también a negativo 4, se repiten, ¿no? Las raíces. Y las otras dos raíces obtenemos de este polinomio de grado 2, m cuadrado más 6m más 13 igual a 0. Podemos realizar bastantes, ¿no? Operaciones para poder hallar las raíces. Otra forma, bueno, una forma es utilizando, ¿no? La formulita para polinomios cuadráticos. Entonces las raíces 3 y 4 van a ser igual a menos b, o sea, menos 6, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 6 al cuadrado menos 4 a c. A es 1 y c es 13. Todo sobre 2 veces a. 2 veces a. Y a vale 1, ¿no? Para polinomios cuadráticos. Las otras dos raíces van a ser igual a menos 6 más menos acá, dentro de la raíz. 6 al cuadrado menos 4 por 13. ¿Cuánto es toda esta expresión? Va a ser igual a menos 16. Raíz cuadrada de menos 16, ¿no? Todo sobre 2. Pero menos 16 podemos reescribirlo como raíz de menos 1 multiplicado por raíz de 16, ¿no? Propiedad de los números reales. Raíz de menos 1 es el número imaginario i y raíz de 16 es 4, ¿no? 4 veces i entonces. M3,4 va a ser igual a menos 6 más menos 4 veces i, todo sobre 2. Aplicando esta propiedad, A más B sobre C es igual a sobre C más B sobre C, ¿no? La propiedad de distribución, de hecho. Esa raíz podemos reescribirlo como A sobre C, ¿no? Menos 6 entre 2, y eso es menos 3, más menos 4 entre 2 es 2, ¿no? 2 veces I. Entonces acá, una primera raíz, acá ahorita lo haremos, era igual a menos 4. La segunda raíz también era igual a menos 4. La tercera raíz era igual a menos 3 más 2 veces I. Y la cuarta raíz era igual a menos 3 menos 2 veces I. Y la solución de esa ecuación diferencial homogénea directamente va a ser igual a C sub 1 multiplicado por la función que le corresponde a la primera raíz, ¿no? 4 raíces entonces tenemos acá. Naturaleza, ¿no? Dos son reales y se repiten y dos son complejas. Entonces, para la primera raíz, su función va a ser e a la menos 4x, ¿no? Más c sub 2 multiplicado por, acá como menos 4 se repite una vez, será la función x por e a la menos 4x, más c sub 3 multiplicado por, este es un número complejo, entonces será exponente elevado a la parte real, que es menos 3x, multiplicado por el coseno de la parte imaginaria es 2, más c sub 4 de
función exponencial elevado a la parte real, que es menos 3, multiplicado por la parte imaginaria, ¿no? El seno de la parte imaginaria. La parte imaginaria es 2. Y esa sería la solución general de esa ecuación diferencial homogénea. Y acabaría el problema. Sencillo nomás esta parte, ¿no? Solamente era hallar las raíces de ese polinomio. Y esta parte ya a detalle antes, ¿no? En anteriores clases les he explicado el porqué un poco nomás, ¿no? Ya, a esta segunda ejercicio. Yo hubiera empezado así siempre, resolviendo primero esta ecuación diferencial, la homogénea, luego me hubiera ido por esta otra, y luego recién por la aplicación. Esa hubiera sido mi orden de resolución. Resolveremos entonces esta ecuación diferencial. Reescribiremos en su forma de operador diferencial como d cuadrado más 12 veces d más 36. Eso aplicado a y igual a e a la menos 6x. Ya. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes, no, perdón, no homogénea con coeficientes constantes. La solución general va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular, homogénea o complementaria. Entonces decimos acá, para y sub h o para la solución homogénea o complementaria, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a obtener, ¿no? Esa solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, o sea, d cuadrado más 12d más 36 aplicado a y igual a 0, ¿no? Es la ecuación diferencial homogénea asociada. De esta ecuación diferencial vamos a obtener a y sub h. Y esa ecuación diferencial homogénea tiene su respectivo polinomio característico, m cuadrado más 12m más 36 igual a 0. Ya, entonces acá, pudiendo reescribir un poquito, m cuadrado más 2 multiplicado por 6, m más 36, que lo podemos reescribir como 6 al cuadrado, igual a 0. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Es un binomio perfecto, es el binomio m más 6 elevado al cuadrado, ¿sí? Igual a 0. De acá entonces las raíces, una primera raíz es igual a negativo 6 y otra segunda raíz es igual también a negativo 6, ¿no? Se repiten las dos raíces. Dos veces. Entonces, la solución homogénea o complementaria va a ser igual a c sub 1 multiplicado por e elevado a la menos 6x más c sub 2 multiplicado por, como se repite menos 6 una vez, la raíz, x por e a la menos 6, x, ¿no? Es la solución homogénea o complementaria. Ya tenemos entonces parte de la solución general. Luego decimos para y sub p, ¿por qué método quieren hacerlo? Podríamos aplicar, ¿no? Cualquiera de los métodos, porque el término independiente es una función exponencial. Podríamos aplicar método de coeficientes indeterminados, método del anulador aniquilador, variación de parámetros, método o métodos abreviados, ¿no? O a propiedades de los operadores también podríamos aplicarlo. ¿Con cuál quieren hacerlo? Al final nos tendría que salir lo mismo. ¿Con cuál quieren hacerlo? Por el método de aniquilador. Aniquilador, ya, está bien. Entonces acá decimos por el método del aniquilador. Nuestra ecuación diferencial completa es y2' más 12y' más 36, ¿ya? Entonces nuestra ecuación diferencial es y2' más 12 veces y' más 36 veces y igual a término independiente que es e a la menos 6x, si no me equivoco, ¿no?
Entonces acá nuestro término independiente R de X o F de X es igual a E a la menos 6X. Ya. Escribiremos esta de su forma de operador diferencial nomás, como D cuadrado más 12 veces D más 36. Eso aplicado a Y. Ya, entonces nuestro término independiente es E a la menos 6X. Método del aniquilador. ¿Dónde estás? Aniquilador o anulador. Entonces teníamos que utilizar esta tablita, ¿no? Para aplicar este método. Nuestra función R de X es una función exponencial de esta forma, ¿no? A es 1 y el valor de A minúscula es menos 6. El operador que anula a este término, a esta función, va a ser D menos A, ¿no? Este operador. La derivada de esta función menos A multiplicado por esta función, ¿no? Y R de X es esta expresión. Entonces, para nuestro caso, ¿cómo sería? Coeficientes indeterminados, segundo examen. Aquí está. Para esta función, el operador que lo anula es D menos el valor de A minúscula, o sea, menos 6. Ese operador aplicado a E a la menos 6X va a ser igual a D más 6 aplicado a E a la menos 6X. Entonces, ¿no? Sería la derivada de la función más 6 veces la función. La derivada de la función es igual a, la derivada es negativo 6 multiplicado por E a la menos 6X, ¿no? Es la derivada. Más 6 veces la función. Entonces, acá, ¿no? Pueden verificarlo, pueden comprobarlo. Negativo, positivo, cero. Este operador, entonces, es el que anula, ¿no? A esta función, como dice el método. Aplicamos entonces ese operador miembro en la ecuación diferencial. Lo que obtendríamos sería, ¿no? Aplicando el operador D más 6 multiplicado por D cuadrado más 12 veces D más 36 aplicado a Y igual a D más 6 aplicado a E a la menos 6X, ¿no? Aplicado a E a la menos 6X. Ya en el lado izquierdo no podemos hacer mucho. D más 6 multiplicado por esta parte, ¿no? También ya lo tenemos factorizado. D cuadrado más 12 más 36. Que ya lo tenemos factorizado, ¿no? Podemos reescribirlo como esta expresión. Como D más 6 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Y toda esta parte del lado derecho, ya lo hemos visto, va a ser igual a cero, ¿no? Es lo que consiste el método. Anular al término independiente. ¿Sí? Entonces, la ecuación, bueno, perdón, acá me falta, ¿no? Aplicado a Y igual a cero. La ecuación diferencial que hemos obtenido es una ecuación diferencial homogénea. Esa ecuación diferencial homogénea va a tener su respectivo polinomio característico. El polinomio característico va a ser m más 6 multiplicado por m más 6 elevado al cuadrado, ¿no? Igual a cero. O reescribiéndolo como m más 6 elevado al cubo, igual a cero. Entonces acá las raíces van a ser una primera raíz igual a menos 6, la segunda raíz también igual a menos 6, la tercera raíz también igual a menos 6, ¿no? Las tres raíces se repiten y todas son reales. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial homogénea va a ser igual a C sub 1 multiplicado por E a la menos 6X de esta raíz, ¿no? Más C sub 2 multiplicado por X por E a la menos 6X
de esta otra raíz, ¿no? Como se repite, multiplicado por x. Más c sub 3 multiplicado por x al cuadrado esta vez, ¿no? Porque se repite otra vez, menos 6. X al cuadrado por e a la menos 6, x. Entonces, de esta ecuación diferencial, bueno, de esta solución que hemos hallado, tenemos que identificar a la parte homogénea y a la solución particular. Entonces, la solución homogénea era c sub 1 e a la menos 6x más c sub 2 x e a la menos 6x. Esta parte, ¿no? Esta primera parte. Esa es la solución homogénea. Ese es y sub h. Y lo que reste va a ser y sub p. Entonces, de aquí obtenemos que y sub p es igual a c sub 3 multiplicado por x al cuadrado por e a la menos 6x. Esta tendría que representar solamente la ecuación de una curva. Esta constante c sub 3 tenemos que hallar su valor. ¿Cómo hallamos? Reemplazando esta solución particular en la ecuación diferencial no homogénea. O sea, reemplazamos acá, ¿no? Esta solución particular que hemos obtenido para hallar el valor de c sub 3. Para no confundirnos un poco con los subíndices, podemos no reescribirlo como a multiplicado por x al cuadrado por e a la menos 6x. ¿Sí? Para no confundirnos. Este valor de a tenemos que hallar. Y justamente, ¿no? Esta solución particular es la que hubiéramos obtenido por el método de coeficientes indeterminados. Entonces, acá tenemos nuestra ecuación diferencial nosotros. Es y2' más 12 veces y' más 36 veces y igual a e a la menos 6x, ¿no? Como esta solución, como y sub p es solución de esta ecuación diferencial, esta función al reemplazarlo acá, tendría que volverlo una identidad, ¿no? Eso aplicamos. Necesitamos entonces hasta la segunda derivada de esta función. Entonces hallamos a la primera derivada, y' sub p va a ser igual a, que es una constante, multiplicado por, acá tenemos un producto de dos funciones. El primero derivado es 2x multiplicado por el segundo sin derivar, e a la menos 6x, más el primero sin derivar, x al cuadrado multiplicado por la derivada del segundo, menos 6 e a la menos 6x. Eso ya es su p'. Un poco reescribiéndolo, ¿qué es lo que podemos realizar ahí? Podríamos factorizar a e a la menos 6x, ¿no? En lo que obtendríamos como, nos quedaría, ¿no? 2x menos 6x al cuadrado. Y'. Necesitamos hasta la segunda derivada. Entonces, esta función volvemos a derivar una vez más, ¿no? Esta es nuestra y'. Entonces, y2' sub p va a ser igual a, el valor de a es una constante, multiplicado por, acá entonces también tenemos un producto de dos funciones, regla del producto, ¿no? El primero derivado es menos 6, e a la menos 6x, multiplicado por el segundo sin derivar, 2x menos 6x al cuadrado, más el primero sin derivar, e a la menos 6x, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada del segundo, o sea, la derivada de esta expresión, ¿no? Su derivada va a ser 2 menos 12 veces x. Y2' sub p va a ser igual a el constante. ¿Qué es lo que podemos realizar acá? Podemos factorizar e a la menos 6x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Menos 6 multiplicado por esta expresión sería, ¿no? Esto nos quedaría. Ese menos 6 podemos distribuirlo ya directamente. Acá y acá, ¿no? Lo que nos quedaría sería menos 12 veces x más 36x al cuadrado. Y acá no podemos hacer nada, ¿no? Y la menos 6 estamos factorizando. Lo que nos quedaría sería 2 menos 12 veces x, ¿no? Y eso sería todo.
un poco reescribiéndolo o agrupando términos semejantes. A por e a la menos 6x multiplicado por, reescribimos un poco mejor, 36x cuadrado menos 24 veces x más 2. Esa sería y2', p. Ya tenemos y', y2', y sub p. Entonces, todas esas ecuaciones reemplazamos, ¿no? A esto denominaremos A, que esto sea B, que esto sea C. Y que la ecuación diferencial sea la ecuación número 1. Entonces decimos A, B y C en la ecuación 1. Acá no. A, B, C en 1. Ya. Ajá, podríamos hacerlo, ¿no? Por separado. Y2' tenemos. Y2' sub P va a ser igual a por E a la menos 6x multiplicado por 36x cuadrado más menos 24x más 2. ¿Qué más necesitamos? 12 veces y'. 12 veces la primera derivada. Entonces acá podemos anotarlo. 12 veces y' sub P va a ser igual a. Acá entonces, ¿no? Multiplicamos miembro a miembro por 12. Y este 12 distribuimos, ¿no? Solamente el 12. Acá y acá. Lo que nos quedaría como a por e a la menos 6x multiplicado por el 12 multiplicado por 2x es 24, ¿no? 24x. El 12 multiplicado por menos 6 es, ¿cuánto es? Menos 72, creo. 24x acá. Menos 72. A ver, a ver, a ver. 12 por 2 es 24x y 12 por menos 6 es menos 72 x al cuadrado, pero menos 72 x al cuadrado para poder sumar después. 12y' entonces, su p tenemos ahí. ¿Qué más? 36 veces y sub p. Entonces, 36 veces esta función, ¿no? 36 multiplicamos miembro a miembro acá. 36 veces y sub p va a ser igual a multiplicado por e a la menos 6x, ¿está bien? A por e a la menos 6x multiplicado por 36x al cuadrado, ¿no? Tendría que ser. Estamos multiplicando acá por 36. 36x al cuadrado. Sumamos entonces esas tres ecuaciones que hemos obtenido. Entonces acá será y2' sub p más 12 veces y' sub p más 36 veces y sub p igual a sumar, ¿no? Esto más esto más esto. Todos los términos tienen un mismo factor, que es e a la menos 6x, ¿no? Podemos factorizar de todos esos. E a la menos 6x. A por e a la menos 6x. ¿Sí? Y lo que nos quedaría sería la suma, ¿no? Esto más esto más esto. Términos semejantes. 36 más 36 menos 72 es 0, ¿no? 0x al cuadrado. Menos 24 más 24 es 0x más 0x más 2 veces, solamente 2, ¿no? Más 2. Entonces eso sería y2' sub p más 12 veces y' sub p más 36 y sub p. Entonces, ¿no? Esta parte izquierda sería a reemplazar y sub p.
Acá podemos decir entonces, pero y2' sub p más 12 veces y' sub p más 36 veces y sub p es igual a e a la menos 6x, ¿no? Entonces, este lado izquierdo ya lo tenemos. Eso es a multiplicado por e a la menos 6x multiplicado por 2, ¿no? Y el lado derecho se queda como e a la menos 6x. Entonces, para que esta igualdad se verifique, los coeficientes tienen que ser iguales. O sea, 2 veces a tiene que ser igual a 1, ¿no? 2 veces a tiene que ser igual a 1. Y ahí obtenemos un sistema de ecuaciones. En este caso de 1 por 1, ¿no? El sistema. Y de ahí obtenemos el valor de las constantes. A es igual a 1/2. Despejarlo. Entonces, finalmente la solución particular va a ser igual a el valor de a 1/2 multiplicado por x al cuadrado multiplicado por e a la menos 6x, ¿no? Es la solución particular. ¿Sí? A que es 1/2 x al cuadrado por e a la menos 6x. Finalmente, entonces, la solución general de la ecuación diferencial va a ser igual a la solución homogénea más la solución particular. O sea, c sub 1 multiplicado por e a la menos 6x más c sub 2 multiplicado por x por e a la menos 6x más 1/2 x al cuadrado por e a la menos 6x, ¿no? Y esta parte es y sub h y la otra parte es y sub p. Esta parte es y sub h y la otra parte es y sub p. Y esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial. Sencillo, ¿no? A ver, verificaremos que en verdad esta es una solución de la ecuación diferencial. Este y sub p, entonces, al reemplazar en la ecuación diferencial, acá, este y sub p, tendría que volverlo una identidad, ¿no? Eso podríamos hacerlo, realizarlo con una calculadora. Pues acá podemos decir, verificando. Esto ya está de más, ¿no? Y sub p es igual a 1/2 x al cuadrado por e a la menos 6x. Esa función reemplazamos en la ecuación diferencial y2' más 6y' más 36 veces y igual a e a la menos 6x. Reemplazamos acá y tendría que volverlo una identidad. Eso lo realizaremos con una calculadora, ¿no? La segunda derivada de y, entonces acá, borramos esto, la segunda derivada, primera derivada, segunda derivada de la función y, lo llamaré por el momento 1, más 6 veces la primera derivada de 1 más 36 veces la función, ¿no? 1. La solución particular era x al cuadrado sobre 2 multiplicado por exponente elevado a la menos 6x. Entonces, esta solución particular reemplazamos acá, ¿no? En vez de 1. Este y sub p reemplazamos acá, acá y acá. Entonces acá, paréntesis, la función y sub p. Esta es entonces la derivada de toda esta expresión. Simplificando todo eso, ya está mal. Esto tendría que salirnos, ¿dónde está? Solamente tendría que salirnos a la menos 6x al simplificarlo. Acá nos sale eso. So, algo hemos hecho mal. Algo hecho mal, más bien. Eh, ¿Alguien ha visto el error?
alguna operación algebraica que se ha hecho mal. A ver. ah, Menos 6x cuadrado está bien. Dos menos 12x está bien. Ah, ya sé en que está mal. Este no es. A ver. ¿Cómo lo anoté aquí? No es 6, ¿no? Acá lo había anotado 6, pero en realidad era 12. Ahora sí, entonces seguramente va a salir. Es la derivada entonces, y simplificando, sí sale, ¿no? E a la menos 6x. Término independiente. Está bien entonces la solución. Esto no era 6, era 12. Está bien, ¿no? Entonces, una forma de verificar con la calculadora. ¿Se ha entendido? Una forma era esa, ¿no? Por coeficientes, bueno, perdón, por método aniquilador. Un poco más difícil de esto hemos hecho, creo, ¿no? Antes. Larguito, ¿no? Un poquito. Un poco larguito. Todos estos pasos, si necesario. Ahora, utilizaremos a ver otro método. D cuadrado más 12 veces D más 36, solamente para que se dé cuenta. Aplicado a Y igual a E a la menos 6x. Entonces vamos a aplicar métodos abreviados acá. Ya conocemos, ¿no? Obviamente, la solución general va a ser Y sub H más Y sub P. Y sub P vamos a obtener por métodos abreviados. A Y sub H ya lo hemos obtenido, ¿no? Y sub P va a ser igual a 1 sobre D cuadrado más 12D más 36. Eso aplicado a E a la menos 6x. Y sub P entonces podríamos reescribirlo, ¿no? Como sigue. 1 sobre esta parte del denominador podríamos reescribirlo como D más 6 elevado al cuadrado. E a la menos 6x. Métodos abreviados, entonces. Lo voy a cambiar. Mm, ¿Dónde está métodos abreviados? Aquí está. Aquí están métodos abreviados, entonces. Y esto P va a ser igual a esta expresión, ¿no? Este R de X para nosotros es una función exponencial, E a la AX. Entonces, para este caso, para hallar Y sub P, simplemente tendríamos que evaluar. En vez de D, tendríamos que reemplazar este valor de A. Si es distinto de cero, ¿no? Si este valor, ya operándolo, es distinto de cero. Y si es igual a cero, tenemos que multiplicar por X en el numerador y derivar respecto a D el operador. L' de D es la derivada de L de D respecto a D. Entonces, acá, para nosotros, reemplazando, ¿no?, este valor de menos 6 en vez de D, tendríamos menos 6 más 6, 0, ¿no? Que quizá podríamos hacerlo. 1 sobre menos 6 más 6 elevado al cuadrado e a la menos 6x. Menos 6 más 6, pero es 0. 0 al cuadrado es 0, ¿no? Y la división entre 0 no está definida, no es un número real. ¿Qué es lo que tenemos que realizar cuando eso sucede? Tenemos que derivar al operador en el denominador y multiplicar por x en el numerador. X en el numerador y derivamos el operador respecto a d. Entonces será 2d más 6, su derivada.
respecto de eso aplicado eso aplicado a e a la menos 6x, ¿no? Otra vez entonces realizamos la misma operación. Este menos 6 reemplazamos acá. Menos 6 más 6, 0. Sigue, ¿no? Sigue existiendo división entre 0. ¿Qué es lo que hacemos de nuevo? Derivamos el operador respecto a d y multiplicamos por x el numerador otra vez. Entonces ya sería x al cuadrado, ¿no? Y el denominador derivamos respecto a d. Su derivada simplemente sería 2. Eso aplicado por e a la menos 6x. Ya no existe un operador en el denominador, entonces directamente sería, ¿no?, la multiplicación de esta función multiplicado por e a la menos 6x. X cuadrado sobre 2 por e a la menos 6x. Y esa sería la solución particular, ¿no? Pero eso obteniéndolo por métodos abreviados. Más sencillo, ¿no? Más cortito. En 4 pasitos nomás. Hemos obtenido la misma solución. X al cuadrado sobre 2 por e a la menos 6x. ¿Sí? Por eso que es importante este método de métodos abreviados. Eso sería entonces. Nos faltaría solamente este problema del tanque. Ya. A ver, entonces lo haremos. Rápido lo haremos. Un tanque de agua abierto tiene la forma de un cono truncado recto, ¿no? Aquí está el cono truncado recto. De radio de la base, radio en la base es 10 centímetros. Entonces acá, el radio de la base, o sea, esta parte, vale 10 centímetros, ¿no? O expresándolo en metros, 0,10 metros, ¿no? ¿Cómo podemos escribirlo? Era igual a 10 centímetros. ¿Qué más? Altura h igual a 60 centímetros. La altura es 60 centímetros. 60 centímetros. ¿Qué más? Radio de la cara superior, 40 centímetros, ¿no? Este radio. Eso es 40 centímetros. R mayúscula igual a 40 centímetros. Está ubicado en posición vertical. Vertical está. Suponiendo que inicialmente está lleno, ¿qué significa eso? Que cuando el tiempo es 0, cuando el tiempo es 0 segundos, desde la base hasta el espejo de agua, es la altura, ¿no? La altura del agua. Y eso es variable con el tiempo. Eso es y, ¿no? Entonces, cuando el tiempo es 0 segundos, y va a ser igual a h minúscula, ¿no? O 60 centímetros. Cuando el tiempo es t segundos, la altura y va a ser igual a una incógnita, a una función, ¿no? A una función que depende del tiempo. Y cuando el tiempo es igual al tiempo de vaciado, la altura va a ser igual a 0, ¿no? Cuando se vacíe totalmente. Entonces acá nos dicen que cuando inicialmente está lleno, cuando el tiempo es 0, y es h, la primera condición. ¿Qué más? Tiene un orificio circular cuyo diámetro es 1 centímetro. Entonces acá existe un orificio, ¿no? Y es circular ese orificio. Es por donde sale el agua. Este tiene su respectiva área, ¿no? Y para sacar su área tenemos o nos da de datos el diámetro. El diámetro es igual a 1 centímetro. ¿Qué más?
Eh, en la parte central inferior, ¿ya? Asumiendo que C es igual a 1, este es el coeficiente, ¿no? Por pérdidas, creo que era. ¿Qué tiempo transcurrirá hasta quedar vacío si un tapón es retirado en el instante t igual a 0? Inicialmente entonces está lleno. Conforme avanza el tiempo, el agua baja, ¿no? Sale por ese orificio de diámetro 1 centímetro. Entonces, para resolver este ejercicio, ¿no? Vaciado de tanques, tenemos que aplicar la ecuación de Torricelli, la ecuación diferencial de Torricelli. La ecuación diferencial de Torricelli es el área en función a y multiplicado por el diferencial, bueno, por la derivada de y respecto a t, va a ser igual a negativo a sub 0 multiplicado por el coeficiente de dilatación, creo que era, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces g, multiplicado por la altura y. No es la ecuación de Torricelli. Torricelli. Ya. Entonces, para aplicar esta ecuación diferencial, esta área es esta, ¿no? El área tenemos que llevarlo en función a y, en función a la altura del espejo de agua. ¿Qué más? Luego, lo demás conocemos, ¿no? A sub 0 podemos encontrar. Es A sub 0, ¿no? Es el área del orificio del tanque. Entonces, comenzaremos con eso. Lo haremos numéricamente, porque también se podría hacerlo, ¿no? Algebraicamente, pero tardaríamos un poquito más. A sub 0 va a ser igual al área del orificio en el inferior, ¿no? En el inferior del tanque. Y eso va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pi cuartos por el diámetro. Por el diámetro. Y el diámetro es 1 centímetro, ¿no? Para expresarlo en metros, 1/100. Eso elevado al cuadrado. Sí, este es el diámetro expresado en metros. ¿Eso por qué? ¿Por qué en el sistema internacional? ¿Por qué en metros? ¿No? Acá vamos a obtener seguramente un valor expresado en metros al cuadrado. Para esta ecuación diferencial, Torricelli, eh, generalmente, ¿no? Nosotros trabajamos con la gravedad igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, las unidades de la gravedad nos estamos manejando, ¿no? En el sistema internacional. Es por eso. Es mejor, ¿no? Con lo que conocemos vamos a trabajar. El sistema internacional. Ya. Este va a ser entonces un valor. Creo que va a ser pi sobre ¿cuánto? 100 al cuadrado es... ¿Cuánto es 100 al cuadrado? Es 100 al cuadrado multiplicado por 4, ¿no? 100 al cuadrado por 4 es 40.000. O con decimales directamente no podríamos trabajar. Va a ser una cantidad muy pequeña, pero esto. Ese es el valor de A sub 0, numéricamente, ¿no? El área sub 0 vale pi sobre 40.000 metros al cuadrado. ¿Qué más? Ya vamos a trabajar en metros. Entonces, esta parte también, ¿no? Intentaremos trabajar en metros. Entonces, 10 centímetros, ¿no? Eso va a ser igual a 0,1 metros, 0,10 metros, ¿no? 60 centímetros va a ser igual a 0,60 metros. ¿Qué más? 40 centímetros va a ser igual a 0,40 metros, ¿no? Y Y va a estar en metros. Ya. El valor de G ya conocemos, 9,81. Anotaremos acá nomás, subrayaremos. 9,80, inclusive 10, algunos
trabajan. Constante, constante. El valor de C vale 1, ¿no? Condición del problema. Este valor de C vale 1. A sub 0 es una constante, ya lo conocemos. Diferencial de Y es una variable, ¿no? Derivada de Y respecto a T es variable. Y es la variable, lo que varía, ¿no? Y el área en función a Y. Esto entonces nos falta. El área en función a Y. Lo demás ya conocemos. Para obtener eso, ¿no? Se trata del área de una circunferencia, ¿no? Si lo vemos desde arriba, es una circunferencia. El eje de ese cono truncado, ¿no? Pasa por ahí. Justamente también, ¿no? Pasa por el centro de esa circunferencia. Este tiene un radio respectivo, ¿no? Podemos denominarlo X. Y si le cortamos ese cono truncado en la mitad, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un trapecio, ¿no? Si lo cortamos en la mitad. Entonces podemos decir acá, para obtener el área en función a Y. Entonces, cortando la mitad a ese cono truncado, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Así, ¿no? Un trapecio. Si lo cortamos acá, si lo cortamos ahí, la mitad, un trapecio obtenemos. ¿Y las dimensiones de ese trapecio cuáles van a ser? Acá está entonces el eje del cono truncado, pasa por el centro, ¿no? ¿Qué más? El espejo de agua está acá. Y acá está, esto es, ¿no? Esto es variable. Eso es Y. Aquí está nuestro espejo de agua, hasta ahí está nuestra agua, ¿no? Y sale por un orificio en la parte central acá, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este es X, ¿no? La variable X. Algunas dimensiones también que también conocemos, como por ejemplo, esta dimensión conocemos, ¿no? El radio de la parte superior, el radio de la parte inferior y la altura H. Eso conocemos. Esto era 0,60 metros, el valor de H. Esto era 0,10 metros, el valor del radio inferior. Y el valor del radio superior era 0,40 metros, ¿no? 0,40 metros. Metros, metros, metros. Entonces acá todas las unidades están en metros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá, ¿no? Existe una circunferencia. Una circunferencia cuyo radio es X. Lo que tenemos que realizar es colocar a X en función a Y. Entonces, desde este punto hasta acá es el valor de X. Para realizar eso, para colocarlo en función a Y, podríamos quizá dibujar otra parte. Si partimos acá en un triángulo rectángulo, acá, desde este punto, ¿qué es lo que vamos a obtener? Así obtendríamos, ¿no? Entonces, para ese triángulo rectángulo, acá también tiene sus respectivas dimensiones. Hasta acá va a ser Y y la altura total va a ser H. Eso va a ser Y y este valor
Va a ser 0,60, ¿no? O el valor de h. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, hasta acá está el espejo de agua. Ahí está el espejo de agua. Ya, entonces acá, ¿no? Se forma un triángulo rectángulo. Acá está 90 grados. Aquí se forma un ángulo alfa. ¿Qué más? Este segmento de acá, ¿cuánto vale? ¿Alguien me puede decir? Este segmento de acá, ¿no? Y este segmento de acá también. Sí, sería, el de arriba sería 0,4 menos 0,1 Sí, y el ¿no? de abajo 0,40 menos Pero 0,1. menos. Este, Ujú. este segmento grande menos el segmento pequeño, ¿no? Entonces eso sería 0,40. El valor, ¿no? De R mayúscula menos R minúscula. O sea, 0,40 menos 0,10. Directamente lo anotaré yo, ¿ya? 0,40 menos 0,10. Y eso es igual a 0,30, ¿no? El radio superior de acá, de ese triángulo rectángulo. ¿Qué más? Este segmento. Desde este punto hasta este punto. ¿Cuál es su valor? Podemos verlo acá, ¿no? Este segmento X menos 0,10 sería, ¿no? Entonces eso sería X menos 0,10. Entonces acá, relación de triángulos podríamos realizar, ¿no? Podemos decir que la tangente de ese ángulo alfa va a ser igual a, es en este triángulo rectángulo entonces, cateto opuesto en el triángulo grande, cateto opuesto que vale 0,30, dividido entre el cateto adyacente. El cateto adyacente es 0,60, ¿no? Y eso es igual a, en este triángulo rectángulo pequeño, que también se forma, ¿no? 90 grados. En este triángulo rectángulo, el cateto opuesto es X menos 0,10 dividido entre el cateto adyacente, ¿no? Y el cateto adyacente es Y. Entonces, de ahí tenemos una ecuación, ¿no? Una ecuación que relacionan a este valor de X y este valor de Y. Ya. Entonces, esto mismo copiaré acá abajo, ¿ya? Para continuar. 0,30 entre 0,60. ¿Cuánto va a ser? De acá no, de esa ecuación podemos despejar a X. X menos 10 va a ser igual a 0,30 entre 0,60. Multiplicado por Y. Entonces acá X va a ser igual a 10 positivo más esta división 0,30 entre 0,60. Si no me equivoco es un medio de Y. Sí, ¿no? ¿O no? Sí, está bien. Sí, está bien, Auxi. Un medio, ¿no? Porque este 0,60 lo podemos expresar como 2 por 0,30.
Y este 0,30 con este 0,30 podemos simplificarlo, ¿no? Un medio. Entonces, ese sería X en función a Y. El radio del espejo de agua en función a Y. ¿Qué es lo que queremos hallar? Nuestro objetivo. Queremos hallar el área en función a Y. Entonces, es el área va a ser igual a ver, ¿qué más podemos ver acá? Es una circunferencia, ¿no? Lo que tenemos, cuyo radio es X. El área de una circunferencia entonces va a ser igual a pi por X al cuadrado, ¿no? El área va a ser igual a pi por X al cuadrado. O sea, pi multiplicado por, eso lo reescribiremos como 20 más y sobre 2, sacando mínimo común denominador. 20 más y sobre 2, eso elevado al cuadrado, ¿no? Y el área en función a la altura y va a ser igual a pi cuartos, reescribiéndolo, ¿no? 2 al cuadrado como 4, multiplicado por 20 más y al cuadrado. Sería 20 al cuadrado, desarrollándolo al binomio, más 2 veces el primero por el segundo, 20 multiplicado por y, más el segundo elevado al cuadrado. El área en función a y entonces sería igual a pi cuartos multiplicado por 20 al cuadrado es, ¿cuánto es? 400, no, no es 400, ¿sí? Sí, 400, ¿no? 400 más 40 veces y, más y al cuadrado. Eso sería entonces el área en función a y. Ya tenemos entonces todo para reemplazar en la ecuación diferencial de Torricelli. No en esta ecuación diferencial. En esta, perdón. Entonces, un poco daremos nombres, ¿no? Para no confundirnos, que esta sea nuestra ecuación 1, a sub 0 que sea 2, el valor de g que sea 3. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Y es una variable que conocemos. A sub y. A sub y. También ya conocemos. O sea, 4 entonces esta expresión. Ya. Solamente reemplazaremos el valor de a sub y, ¿ya? Los demás, a sub 0 y g, lo dejaremos por el momento, para no confundirnos, para no manejar más, ¿no? Porque si a sub 0 reemplazamos pi sobre 40.000, más términos tendríamos, ¿no? Y tendríamos que manejarlo un poco más operaciones algebraicas podríamos realizar ahí. Directamente al final vamos a reemplazar los valores. A sub y solamente eso reemplazaremos. A sub y derivada de y respecto a t entonces. A sub y, entonces acá nos decimos, la ecuación 4 en la ecuación 1, a sub y es pi cuartos multiplicado por 400 más 40 veces y más y al cuadrado. A ver si no me estoy equivocando en nada. Creo que no. Sí, creo que no. Ya. Continuaremos multiplicado por la derivada de y respecto a t. Eso es igual a negativo a sub 0 multiplicado por c que vale 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces g multiplicado por y. A sub 0 y g ya son constantes. Y y es la variable, ¿no? Eso quizá podríamos reescribirlo de esta manera. Raíz de 2 veces g multiplicado por la raíz de y, ¿no? Se trata de una ecuación diferencial en variables separables, entonces, ¿no? Todo esto es una constante. Raíz de y es variable, ¿no? Las variables acá en esta ecuación diferencial son respectivamente y y t, ¿no? Todo lo demás es constante. Entonces, esta es una EDO en variables separables.
Separamos variables entonces. Lo que obtendríamos sería lo siguiente. Pi cuartos multiplicado por numerador. No, este raíz de y al otro miembro a dividir, ¿no? Separamos variables. 400 más 40 veces y más y al cuadrado, todo sobre raíz de y. Diferencial de y. Este diferencial de t al otro miembro, ¿no? A multiplicar. Negativo a sub 0, raíz de 2 veces g, multiplicado por el diferencial de t, ¿no? Diferencial de t acá. Y el raíz de y acá. Ya está separado en todas las variables. Al diferencial de y solamente le multiplica una función de y. Al diferencial de t lo propio, ¿no? Una función solamente de t. Integramos luego, ¿no? Decimos luego, integrando. Utilizamos integrales definidas, ¿no? Directamente. Porque acá si integramos, tendríamos una constante de integración. Y esta ecuación que resulta ya sería la ecuación de una familia de curvas, ¿no? Para no obtener eso y para obtener directamente la solución particular, integramos con integrales definidas, ¿no? Integrando, entonces decimos pi cuartos, copiamos toda esta parte, integramos entonces esa ecuación, integral y cada integral, definidas ya, pero. Ya, cuando el tiempo es igual a 0, el valor de y va a ser igual a, entonces nuestras condiciones acá, ¿no? Aplicamos. Cuando el tiempo es 0, el valor de y va a ser igual a h. O si no, 0,60, ¿no? 0,60. Entonces acá cuando y es igual a 0, bueno, cuando el tiempo es igual a 0, y es igual a 0,60, 0,60 metros. Y cuando el tiempo es igual a t, podríamos decirlo, y va a ser igual a y, ¿no? Va a ser una variable. Si resolvemos estas dos integrales, lo que vamos a obtener es una ecuación de y en función a t. Y si lo queremos hacer todavía más directo, cuando el tiempo es igual al tiempo de vaciado, ¿sí? Cuando el tiempo es igual al tiempo de vaciado, y va a ser igual a 0, ¿no? No va a existir agua ya en el tanque. Entonces, para hacerlo más directo, y va a ser igual a 0. Resolvemos esa integral definida entonces. Entonces acá diremos resolviendo la integral, las integrales. Pi cuartos multiplicado por la integral de 0,60 hasta 0 de, toda esta parte lo reescribiremos. 400 y a la menos un medio, la propiedad distributiva, ¿no? Y a la menos un medio más 40 multiplicado por y sobre y a la un medio, reescribiéndolo, ¿no? Directamente como y a la un medio, más y al cuadrado sobre y a la un medio, misma base exponente se resta, ¿no? Sería 2 menos un medio, y 2 menos un medio es 3 medios. Diferencial de y igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por acá. La integral del diferencial de t va a ser, ¿no? La variable de integración, que en este caso es t, simplemente t. Eso evaluado desde cuando el tiempo es 0 hasta cuando el tiempo es tiempo de vaciado.
Ya escribiremos un poco mejor, o bueno, integraremos el lado izquierdo, pi cuartos multiplicado por, ya resolveremos entonces la integral. Todos son potencias, ¿no? Y a la menos un medio. Acá utilizaremos corchetes. 400 constante. La integral de y a la menos un medio va a ser y a la menos un medio más uno, que sería un medio positivo, sobre menos un medio, ¿no? Menos un medio más uno. Y menos un medio más uno es un medio positivo. Es la integral. Más 40 veces la integral de y a la un medio. Su integral es y a la un medio más uno. Un medio más uno es 3 medios, dividido entre un medio más uno, ¿no? Y eso es 3 medios. No estoy aplicando esta fórmula de integración. ¿Sí? Directamente, pero. Más la integral de y a la 3 medios será y a la 5 medios sería, ¿no? Sería 3 medios más uno, ¿no? 3 medios más uno. Y 3 medios más uno es 5 medios. Sobre 5 medios. Eso sería entonces la integral del lado izquierdo. Eso evaluado desde cuando y es igual a 0,60 hasta cuando y es igual a 0. Todo eso va a ser igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo, ¿no? Evaluándolo, límite superior, esta función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. O sea, tiempo de vaciado menos 0, ¿no? Esa parte no hay mucho problema. De la otra parte sí va a estar el problema. Reescribiremos entonces esa ecuación que hemos obtenido. Pi cuartos multiplicado por corchetes. Acá tenemos entonces el inverso, ¿no? 1 sobre un medio. El inverso de un medio. Y el inverso de un medio es 2. Entonces lo que tendríamos sería 2 multiplicado por 400. Y eso es 800, ¿no? Directamente. 800 por y a la un medio más acá lo propio. El inverso de 3 medios. 1 sobre 3 medios y el inverso de 3 medios es 2 tercios, ¿no? 2 tercios multiplicado por 40 es 80 sobre 3, ¿no? O acá si no multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Denominador 3 y numerador 40. Por y a la 3 medios. Y acá el inverso de 5 medios es 2 quintos, ¿no? Multiplicado por y a la 5 medios. Eso evaluado desde 0,60, desde cuando y vale 0,60 hasta cuando y vale 0. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g. Ya es una constante eso. Multiplicado por el tiempo de vaciado. Evaluaremos este lado izquierdo todavía. Entonces acá sería pi cuartos multiplicado por 800 multiplicado por y a la un medio, ¿no? La función. Esta función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Eh, ya. Habría bastantes formas, de hecho, acá para evaluar. Una forma sería toda esa expresión evaluada en el límite superior, o sea, 800 por 0 a la un medio, más 80 entre 3 por 0 a la 3 medios, más 2 quintos por 0 a la 5 medios. Límite superior menos el límite inferior. El límite inferior, ¿no? La función evaluada en el límite inferior, o sea,
800 por 0,6 elevado a la 1 medio, ¿sí? Más 80 entre 3 por 0,6 elevado a la 3 medios, más 2 quintos por 0,6 elevado a la 5 medios, ¿no? Límite superior menos el límite inferior. Toda esta parte entonces sería 0, ¿no? 0 menos esta parte. Esa es una forma, ¿no?, de evaluarlo. Otra forma sería de la manera siguiente. Esta función, 800 multiplicado por y a la 1 medio, es una función, ¿no? Esta función, he valorado en el límite superior, o sea, acá con otro colorcito lo voy a hacer, 0 elevado a la 1 medio, esa función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Más 80 sobre 3 multiplicado por la función evaluada en el límite superior, 0 a la 3 medios, menos la función evaluada en el límite inferior, 0,6 elevado a la 3 medios. Más 2 quintos multiplicado por la función evaluada en el límite superior, 0 a las 5 medios, menos la función evaluada en el límite inferior, 0,60 elevado a las 5 medios. Eso igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g multiplicado por el tiempo de vaciado. Entonces ya, todo esto del lado, ¿cómo se dice? Del lado izquierdo, ya es un número, ¿no? Ya es un valor. Un poco reescribiremos esa parte. Pi cuartos multiplicado por, ya. Ah, ¿cómo podríamos hacer? Numéricamente ya de una vez sería. O sea, acá sería, ¿no? Negativo 800 por 0,6 elevado a la 1 medio más 80 entre 3 por, bueno, perdón, es menos, ¿no? Menos 80 entre 3 por 0,6 a la 3 medios menos 2 quintos multiplicado por 0,6 elevado a las 5 medios. Igual a negativo a sub 0 raíz de 2 veces g por el tiempo de vaciado. Ahora ya todo esto es un valor. ¿Cuánto vale eso? En la calculadora, ¿no? Podríamos ingresar, es una forma. Otra forma es algebraicamente no manejarlo. Podríamos factorizar negativo 0,6 a la 1 medio. Ya dependía de ustedes esto. Ya, esto en la calculadora ya lo podían colocar, ¿no? Y ya les botaba un valor seguramente. O algebraicamente. Entonces, estos dos valores estamos factorizando. Lo que nos va a quedar es positivo 800, ¿no? En este primer término. El negativo estamos factorizando. Nos quedaría positivo 80 entre 3. Y estamos factorizando 0,6 a la 1 medio. De acá, este es 0,6. No, ya son operaciones algebraicas eso. 0,6 a la 3 medios podemos, ¿no?, escribirlo como 0,6 multiplicado por 0,6 a la 1 medio. ¿Sí? Porque 1 más 1 medio es igual a 3 medios. Y estamos factorizando este 0,6, ¿no?, a la 1 medio. Lo que nos quedaría ahí solamente sería 0,6.
Y estamos factorizando acá el signo, que está 2/5 multiplicado por acá. Entonces, otra vez, estamos factorizando 0,6 a la 1 media. Y acá. Ese 0,6 elevado a las 5 medios. Podemos, ¿no? Reescribirlo como 0,6 elevado a la 1 medio más 2, ¿no? Sí, 1 medio más 2. 1 medio más 2 es 5 medios, ¿no? O sea, 0,6 a la 1 medio multiplicado por 0,6 elevado al cuadrado. Entonces, esta parte lo podemos reescribir de esta manera. Y estamos factorizando este 0,6 a la 1 medio. Sale. Lo que nos quedaría sería 0,6 elevado al cuadrado. Y ahora sí, ¿no? Es un poco más sencillo de operarlo. ¿Cuánto es ese valor entonces? Acá nos quedaría negativo 0,6 elevado a la 1 medio dividido entre 4 multiplicado por este valor. Ya se puede operar. Calculadora entonces, ¿no? 800 más 80 entre 3 creo era, multiplicado por 0,6, más 2/5 creo que era, multiplicado por 0,6 al cuadrado. A ver. Sí, 80 entre 3 y este es positivo, porque estamos factorizando el signo también, ¿no? El signo está saliendo. 2/5, 0,6 al cuadrado, está bien. Entonces eso, número, ¿no? Número, con decimales, pero se puede expresar también en forma racional, ¿no? Este valor entonces sería un poco, no es muy conveniente, ¿no? Entonces directamente anotaremos este valor, 816,144. Cabalito, lo bueno es que nos sale. O mejor, a ver, este 0,6 podemos también expresarlo como 60 entre 100, ¿no? Lo mismo nos va a salir, pero eso es. Ah, ya, aquí esto está un poco mejor. Sí, no son equivalentes ambos. Y esto tendría que ser 816,144, ¿no? En aproximado. Sí. Y entonces expresado en forma de decimales sería, ¿no? 1.020.018, no, perdón. 102.018, ¿no? 102.018 entre 125. ¿No esta parte? Eso va a ser igual a negativo a sub 0, que ya lo podríamos de una vez. Eh, reemplazarlo, ¿no? Multiplicado por raíz de 2 veces g, por el tiempo de vaciado. Entonces decimos, ¿no? Reemplazando 2 y 1, bueno, perdón, 3, 2 y 3. A ver, pero antes de reemplazar, acá, en esta ecuación, menos por menos es más, ¿no? Este signo y este signo se simplifican. Y este valor ya es un número totalmente, ¿no? Eh, a ver, lo expresaremos, ¿no? Este valor multiplicado por 1/4.
la cuarta parte. O la mitad. Bueno, reescribimos como A sub 0 raíz de 2 veces G por el tiempo de vaciado igual a 0,6 a la 1 medio lo mantendremos. Y esta parte. 102,018 entre 4. Ya. 102,018 entre 4. Ya. Acá entonces, ¿no? Sacándolo la mitad. Acá sería 2. Y acá sería, ¿cuánto era? 51,000 creo que era. 51,009. Sacándolo la mitad, ¿no? Numerador entonces sería esto por esto, ¿no? 0,6 elevado a un medio multiplicado por 51,009. Y en el denominador quedaría 2 multiplicado por 125 y eso es 250, ¿no? Ahora sí, acá me estoy olvidando algo, algo importante. Pi. Pi, ¿dónde está? Toda esa expresión no era esto, numerito. Ya, está bien, está bien. Sí, está bien. Entonces, este valor de A sub 0 ya lo hemos obtenido, ¿no? Antes. Entonces decimos de 2 y 3, de las ecuaciones 2 y 3, donde conocíamos la gravedad y A sub 0. El valor de A sub 0 era pi sobre 40,000, creo, si no me equivoco. Raíz de 2 veces G, multiplicado por el tiempo de vaciado. Igual a, esto ya directamente, ¿no? Ya estaba jugando nomás antes. Ya podemos, de hecho, hacerlo numéricamente. 0,6 elevado a la 1 medio multiplicado por 51,009 dividido entre 250. Esto es aproximadamente 158,047, ¿no? Con 3 decimales. O más decimales si quieren. 6 y más decimales. Entonces, el valor de G también ya lo conocíamos, ¿no? Podríamos reemplazarlo acá. 2 por 9,81. Punto colorcito. De acá entonces el tiempo de vaciado era igual a todo este ya es un número. ¿Cuánto vale? Y sobre 40,000 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por 9,81. Eso me sale 3,4788, redondeándolo, exponente menos 4. Creo que grande me va a salir. No, está bien. No, está mal. Vamos a ver. Sí, pero Entonces, este número, ¿no? Al otro miembro a dividir sería 158,0476 dividido entre 3,47888 exponente menos 4. Y sí va a salir muy grande. Creo que está mal. sí, Eh, sí. Dime. ¿No le faltaría pi en el 158? Creo que no lo ha tomado en cuenta pi. Sí, ¿no? Ay, miren. Ay, sí, está bien, está bien. Este pi falta, ¿no?
Justamente lo que me estoy olvidando. Fácil de confusión, ¿no? Cuando se maneja numéricamente. Ese pi falta. Entonces sería ese valor multiplicado por pi. 496 acá. 51.5. ¿Cuál creo que va a salir un valor grandecito nomás? 496, porque este valor va a aumentar todavía. Que es próximo a cero el denominador. Va a aumentar bastante, creo. Sí, no, está mal. Está mal, está mal. Acá sale, ahorita me sale 142, 7226,79 segundos. Muy grande es. En alguna operación algebraica seguramente me he equivocado. Ah, quería revisarlo. ¿Qué me habré equivocado? Ah, aquí está el error. Este no era 10, era 0,10. Aquí está el error. Qué macana. Ay, qué macana ya. Este no era 10, era 0,10 más un medio. Esto podríamos reescribirlo como 0,50, ¿no? Un medio es 0,50. Qué macana, ya. La idea pero se mantiene, ¿no? Solamente los valores ya cambiarían. Este X sería 0,10 más 0,50 multiplicado por Y. Y el área estaría mal, obviamente. Pero la misma idea, ¿no? Hallamos el área, ecuación diferencial en variables separables, separamos dos variables, integramos, y al integrar, hallamos una ecuación donde la única incógnita es el tiempo de vaciado. Y de esa ecuación reemplazamos, ¿no? Digo, despejamos el tiempo de vaciado. La idea se mantiene. Mm, vamos a tardar. ¿Podría subirles este ya resuelto? Es el problema, ¿no? De trabajar numéricamente, quizás. Súbalo después, Auxi. Sí, 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 está bien. Lo voy a subir, por favor, ya resuelto esto. Este es nomás. Porque lo arruina todo. Entonces, aquí, ¿qué acabaríamos nuestra clase? Oh, yo creo que esta semana el docente ya va a entrar a un nuevo tema. Métodos abreviados había estado haciendo. Yo creo que el lunes va a ser, ¿cómo se dice?
coeficientes variables, lo que quería hacer hoy día, pero no he alcanzado. Esto, ¿no? Coeficientes variables. Y después va a entrar a un nuevo tema. Seguramente va a ser transformadas de Laplace. Y no, esos ya estamos finalizando el semestre, ya, ¿no? Transformadas de Laplace nos faltaría y sistema de ecuaciones. Esos dos temas nomás. Y ya acaba el semestre. Entonces, aquí acabaremos nuestra clase. En el chat pueden escribir su apellido paterno, materno y nombre para considerarles como asistencia. Mientras tanto, yo estaré corrigiendo algunas cosas. Esa segunda porción. Está mal. Auxi, sobre la práctica 3, ¿no será que nos puede dar un poco más de tiempo? Sí, Ya. ok. La próxima semana, pues. La 3. Sí, por favor, Auxi. Gracias, así. Gracias, Oxy. Gracias, Auxi. Ya numéricamente todo, ya. No exactitud. Y eso sería todo entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Oxy. Hasta luego. Hasta luego, Auxi. Hasta Gracias. luego. Nos vemos.